Buenas tardes. Vamos a continuar ahora con una presentación que es la que vamos a empezar a ver. Desgraciadamente, pues no nos podemos ver para poder hacer el circuito. Entonces vamos a dejarlo eso al último, si es posible hacerlo, y si no, pues grabaremos un video para ello. Entonces vamos a ver la siguiente presentación, que es sobre celdas fotovoltaicas. Una celda fotovoltaica, pues es una celda solar utilizada normalmente para generar un sistema de iluminación. En el sistema de generación solar o en el sistema fotovoltaico, nosotros lo que tenemos es principalmente pues, la necesidad de generar mediante la energía solar una cantidad de corriente eléctrica, por lo cual pues, necesitamos nosotros un tipo de dispositivo como tal. Diferente a los dispositivos que estábamos viendo anteriormente, en donde el dispositivo pues generalmente funcionaba en la idea de que utilizábamos, pues, por ejemplo, en la energía eólica, la velocidad del viento, en las presas, pues la energía hidráulica, donde caía, ¿no? Donde caía el agua en las presas, en las cortinas de las presas. Entonces ahora, pues utilizaríamos un sistema que pues, sería la generación, el sistema de energía solar, donde este sistema pues tiene que estar compuesto por lo siguiente. Como lo dice aquí, es un conjunto de dispositivos cuya función es transformar la energía solar directamente en energía eléctrica, adecuada a los requerimientos de una aplicación determinada. Este sistema se compone de lo siguiente. Tenemos para su generación celdas o módulos solares, que son los que van a captar la energía solar y la van a transformar en energía eléctrica. Vamos a tener controladores, reguladores de voltaje o controladores, debido a que, pues como sabemos, no se mantiene la energía que se produce el sol, o la energía que el sol es la que el sol tiene o que produce sobre el elemento, no es la misma en todos los tiempos. Y una función de almacenamiento que sería la tercera parte. Entonces tenemos nosotros en este esquema, pues tenemos nosotros generalmente acá las celdas solares o los módulos fotovoltaicos. De este va a entrar a un regulador, cual regulador pues obviamente tiene que como distribuir la corriente a valores permisibles. Este regulador de aquí va a pasar el voltaje hacia un acumulador o una pila que me permite a mí tenerlo que me permite a mí almacenar la energía. Acuérdense que esto es corriente directa y que la corriente directa es la única que se puede almacenar. Entonces, para que tengamos una idea, la celda solar es corriente directa. El regulador es para mantener el voltaje en unos ciertos niveles, mediante que el acumulador será para poder almacenar la corriente directa. Y luego voy a tener un inversor. Nosotros sabemos que en nuestras casas nosotros no utilizamos corriente directa, sino que es corriente alterna. Entonces, para que yo pueda utilizar la corriente que se ha producido de manera directa, necesito un aparato que sería el inversor. Este inversor va a cambiar la polaridad de la corriente, haciéndola que se convierta en corriente alterna que utilizamos para los hogares en la que nosotros trabajamos constantemente. Entonces, todos los elementos que nosotros utilizamos en la corriente alterna, pues trabajan a un voltaje aproximado de 110 volts, que serían estos aparatos que tendríamos aquí, microondas, todos esos. Solo algunos aparatos trabajarán a 220 como valor de voltaje necesario. Entonces,
Pues ese sería el esquema básico, ¿no? Necesito celdas solares, necesito un regulador, necesito acumulador para almacenar la energía, necesito un inversor para cambiar la corriente alterna, y la corriente alterna me permite satisfacer las necesidades de los aparatos eléctricos de una casa convencional. ¿Cómo funcionan estos aparatos? Dice aquí, las celdas son dispositivos que convierten la energía solar en electricidad, ya sea directamente vía el efecto fotovoltaico o indirectamente mediante la previa conversión de energía solar a calor o energía química. La forma más común de las celdas solares se basa en el efecto fotovoltaico, en el cual la luz que incide sobre un dispositivo semiconductor de dos capas produce la diferencia de voltaje o potencial entre las capas. Este voltaje es capaz de conducir una corriente a través de un circuito externo, de modo de producir trabajo útil para una aplicación determinada. Este es el sistema que vamos a ver, un efecto fotovoltaico, similar al de la pila, en donde tenemos dos zonas que tienen diferente potencial. Entonces ese diferente potencial, como lo hacían las pilas, hacía que el voltaje, los electrones se movieran de un lado a otro, ¿no? Del lado de los diferentes cátodos, ánodos que tengamos ahí. Y eso es lo que generaba la electricidad. Ahora, cuando estamos hablando nosotros de una celda fotovoltaica, pues voy a tratar de generar ese mismo efecto de la siguiente manera. Vamos a tener celdas de silicio monocristalino en estado comercial de la tecnología fotovoltaica. Para fabricar el silicio es purificado, fundido y cristalizado, ya sea en lingotes o en láminas delgadas. Posteriormente, el silicio es rebanado en obleas delgadas para formar las celdas individuales. Posteriormente, las obleas se pulen por ambas caras. Durante el proceso de corte y pulido, se desperdicia casi la mitad del material original. Una vez pulidas las obleas, se introduce a alta temperatura un material dopante, típicamente boro y fósforo, con lo cual se convierte la oblea en uso como conductor tipo P si se le añadió boro o tipo N si se le añadió fósforo. La mayoría de las celdas fotovoltaicas producen un voltaje de aproximadamente 0.5 volts independiente del área superficial de la celda. Sin embargo, mientras mayor sea la superficie de la celda, mayor será la corriente que se entregará. Yo voy a tener esencialmente, como me lo dice aquí, silicio. Cuando hablo de un silicio monocristalino, quiere decir que tiene, bueno, lo verán en otras clases, o espero que lo vean, pero habla de un material que es muy puro, difícil de obtener. Un monocristal es bastante complicado de tener en la realidad, porque todas sus orientaciones de sus estructuras cristalinas tienen una misma dirección, lo cual es muy complicado en un proceso. No imposible, pero es complicado tal grado de perfección de un material. Esto, por lo cual, pues, un proceso para generar un monocristal, pues no puede ser barato, ¿no? Entonces voy a tener yo un material base que es el silicio, al cual voy a dopar con boro y fósforo. Un concepto de dopaje que nosotros desgraciadamente no hemos visto y que nos hace dificultar entender esto, aunque con algunos ya los vi, ya hemos visto esto. Es el siguiente. Se supone, nosotros tenemos materiales que son cristalinos o materiales amorfos. Cuando yo tengo un material llamado cristalino, quiere decir que sus átomos se colocan en una cierta dirección, conocida por mí o conocida por las personas, de tal manera que yo puedo identificar características tales como su densidad.
Ahora voy a dibujar pues, lo que sería para mí, pues, lo que para mí es una celda unitaria. Supongamos que los átomos están en las esquinas, más o menos. Algo que es posible, ¿no? No quiere decir que sea muy común, pero pues, es posible este tipo de arreglos. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, de tener los átomos en las orillas, como aquí tratamos de hacer ver, tendríamos 8 átomos que estarían trabajando con la celda unitaria. Cuando yo hablo de dopado, esto, la forma en la que están colocados los átomos, ya sea en forma tetragonal, forma cúbica, como es este caso, u otras formas que pudiesen existir, hacen que el elemento se comporte de unas determinadas propiedades. Es muy importante cómo se colocan los átomos dentro de una estructura. Por ejemplo, si son átomos de silicio, estos amarillos que he colocado, la forma en la que están colocados, las distancias que hay entre esos átomos, hacen que tenga una determinada característica como tal. Cuando yo quiero cambiar las características de un material, podemos entrar al proceso que llamaríamos dopaje. ¿Qué es el dopaje? Voy a meter un átomo que no es precisamente el del elemento en la estructura del elemento base para volverlo más denso, para volverlo más conductivo, para volverlo a un material con mayor modo de elasticidad, para mejorar una propiedad que busco tener en ese aspecto. Entonces, el dopaje es mejorar las propiedades del elemento. ¿Cuáles propiedades? Cualquiera que éstas sean. ¿Cómo lo voy a hacer? Poniendo átomos del elemento en una estructura original. O sea, estoy como inyectándole los átomos a esa estructura original, modificando así sus propiedades, ya que ya no tienen, al colocar este átomo aquí adentro, pues ya las separaciones son menores. Entonces, cambia la característica del material. Eso es nosotros lo que llamamos un dopaje. Entonces, lo que voy a hacer es tener un material de silicio base y en una parte lo voy a dopar con un material que sería el boro y en otro con el fósforo. De tal manera que voy a tener un ánodo y un cátodo, de una manera en que uno tiene mayor potencial que el otro. Eso es lo que voy a formar. Si todo fuera de silicio, pues no podría tener yo el cambio de voltaje o la producción del voltaje, porque tendrían el mismo potencial. Para poder lograrlo, con el silicio tengo que doparlo con el boro y el fósforo para tener un ánodo y un cátodo que hagan que de un lado a otro se transmitan los electrones por diferencial de potencial, como lo veíamos en la pila. Entonces, la mayoría de las celdas producen un voltaje de 0.5 volts, lo cual pues ya también es algo como lo que vimos nosotros en las pilas, donde había un determinado voltaje que se podía tener. Entonces ese sería el dopaje, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es cambiar el voltaje del elemento de su estado base de silicio, lo vamos a dopar con boro y con fósforo en dos lados, vamos a crear una diferencia entre esas dos zonas y vamos a generar un voltaje eléctrico. Mecanismo de funcionamiento. El Sol proporciona un aumento de la energía térmica de los electrones, permitiendo a los mismos, en algunos casos, romper sus enlaces primordialmente covalentes, generándose una excitación de los mismos. Cuando nosotros, también ahí es parte de la dificultad de no saber de los materiales, es que cuando tú generas una alta temperatura, pues como vamos a suponer un ejemplo sencillo, que nosotros ahorita estuviéramos a 60 grados aquí. Si tú estás a 60 grados, pues por características propias, pues te tiendes a mover, ¿no?
Tienes a cambiar de posición porque no soportas la temperatura. Igual, si estuviéramos a menos 10 grados y yo estuviera aquí, pues me estaría moviendo para generar calor, ¿no? Para poder tener una temperatura adecuada en mi cuerpo. Entonces, cuando se eleva mucho la temperatura o se disminuye mucho la temperatura, los átomos cambian de posición. Entonces, esos cambios de posición hacen que las características de los elementos cambien como tal. De ahí que usted sepa, o al menos los que han llevado clases de metales, creo que ya llevaron, que a cierta temperatura se produce el aluminio, a cierta temperatura se produce el acero. Los diferentes aleaciones que puedan existir tienen unas temperaturas determinadas. ¿Por qué? Porque tengo que buscar que el material llegue a cierto grado de comportamiento con una modificación en su estructura atómica, o sea, en la colocación de sus átomos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí, como lo dice, el Sol lo que va a hacer es romper los enlaces covalentes que tienen estos elementos de silicio. Entonces, ese romper los enlaces va a permitir que se muevan libremente estos electrones dentro del elemento, pudiendo moverse a otro lado, ¿no? Pudiendo cambiar de zona a otra zona, generándome ahí el voltaje. Que, acuérdense que la electricidad pues, es un movimiento de electrones. Entonces, el efecto voltaico necesitamos nosotros dos conductores. Unos ionizados negativamente y unos ionizados positivamente. Vamos a hablar de dopados con fósforo y dopados con boro a un elemento inicialmente de silicio. En el que esté dopado con fósforo tendrá un electrón libre para la conducción y en el que tiene el boro tendrá un espacio libre. De tal manera que si en un lado me sobran y en otro lado me faltan, se puede generar el intercambio de electrones dentro del material.